Médico Rubén Sierra, gerente del hospital, pues dice que en la entidad hay una subfacturación y hay una cartera ficticia. Pide su atención, pide que usted revise allí porque él habla de un detrimento patrimonial. ¿Usted qué nos podría comentar al respecto, por favor? Muchas gracias. De la forma más sincera, le voy a responder con respecto a la pregunta que me haces. No conoce el Contralor esa inquietud del doctor Sierra, porque el Contralor desconoce que eso esté sucediendo en el hospital ahora que él acaba de llegar, que es lo que yo pienso, que es su preocupación. Pero para eso necesito trasladarte, eso no es de ahora. Mira, yo fui abogado litigante y precisamente yo recuperé mucha cartera para los hospitales y para las IPS, demandando las EPS. En el caso concreto del hospital, debo decirte que ese ha sido un problema desde el año 2002, que yo conocí la cartera del hospital. Lo que hay es inconsistencias. ¿Por qué? Porque sí es cierto que en facturación nunca existía un orden. Por lo tanto, se le estaba facturando a las EPS, y lo digo porque a mí me tocó cobrar esas carteras y organizar la parte que tiene que ver con la facturación del Hospital Rosario Pumarejo. Te estoy hablando de esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Eso siguió en desorden, a tal punto que se cobraban facturas que ya estaban canceladas, a tal punto que las EPS consignaban y no decían a qué factura debían aplicarle el hospital el pago que estaban haciendo. Entonces esas facturas se volvían repetitivas y ese es el desorden. El desorden está de ambos lados, de las EPS que pagan, abonan, aplican unos pagos parciales, pero no dicen para qué facturas o contra qué están pagando. Por eso no lo descuenta el hospital. Te estoy hablando cuando yo estuve de abogado externo, que cobré la cartera, una cartera, parte de la cartera del hospital. Entonces eso ha seguido en menos escala. En aquella época era muy desordenada la situación, yo creo que ya eso lo debieron haber corregido, estoy hablando de hace 10 años. Entonces, conclusión, las EPS tienen responsabilidad porque cuando consignan al hospital no dicen a qué factura le están aplicando. Entonces se mantiene ese saldo pendiente ahí del hospital, que el hospital ávido de recursos, coge la plata y enseguida la paga, lo que tiene que hacer a sus proveedores, a los funcionarios, que los sueldos, los salarios, no sé. Pero ese es un problema que debe darle orden el hospital. Por ejemplo, en diálogo con RCN y la radio, el doctor Rubén Sierra manifestaba que ellos registran a un EPS con una deuda de más de 11.000 millones de pesos. Cuando sientan a la EPS y le dicen, mire lo que usted está deudando, la EPS responde, yo no debo tanto, debo 3.000 millones. A eso hace referencia Rubén Sierra cuando habla de una cartera ficticia, por ejemplo. Sí, yo pienso, interpretando aquí pues lo que quiere decir el doctor Rubén Sierra, vamos a lo mismo que le estoy explicando. Entonces, ¿qué recomendaría como Contralor? De una manera preventiva, simplemente como curativa, sería que el hospital se organice y que comiencen a hacer una revisión con sus funcionarios y confirmar o constatar o comprobar con la EPS qué pagos han hecho y a qué se está aplicando. Primero, porque el hospital llega el recurso y no saben de dónde viene. Entonces, a veces, inclusive las EPS no informan. Y el hospital, en su desespero de manejar sus recursos para cubrir ciertas necesidades, coge la plata que tiene en caja o que tienen en tesorería. Y entonces solucionan el problema de ellos, pero queda pendiente el problema de las EPS, que más tarde les va a decir sí pagamos. ¿Pero frente a qué? Frente a una consignación que hicieron, sí, pero ¿a qué facturas están aplicando? Ese es un desorden que viene hace 10 años o más. Por esa razón, lo que está diciendo el doctor Sierra no es descabellado, es posible que sí esté ocurriendo, pero es un problema de la entidad, de la S, que tiene que organizarse, porque de no seguirá siempre así. Por ejemplo, también habla acerca de una subfacturación. Dice, se realizan exámenes médicos, aquí en la entidad se realizan los exámenes médicos y lo facturan, pero en realidad la plática no está apareciendo. No sé, yo desconozco esa parte, eso sí no lo conozco. Allí es cuando habló él de un detrimento patrimonial. Sí, es posible, y yo quisiera que el doctor
nos presentara los hechos para nosotros hacer una auditoría especial con respecto a ese punto, porque serían denuncias concretas en la cual el Contralor inexorablemente tiene que designar una auditoría especial para ese caso. Ahora a mí me surge una duda, por ejemplo, el doctor Rubén Sierra dice que del presupuesto anual para el tema de personal asistencial relacionado con enfermeros, médicos, especialistas, hay un rubro destinado de 22.000 millones de pesos para el año y dice que en 6 meses se gastaron 20.000 millones de pesos, a él le están quedando más de 1.000 millones para el resto de los 6 meses. En esa parte, usted como Contralor Departamental podría echar mano, podría averiguar qué es lo que está pasando con tanta plata y todo lo que se gastó. La Contraloría desconoce en este momento que eso esté ocurriendo. Si eso es cierto o que el gerente duda o tiene posibilidades de presentarnos las pruebas, con mucho gusto la Contraloría le recibirá la denuncia que corresponda para poder nosotros actuar, pero con puntos concretos para no perder tiempo allá en el hospital. En caso de ser cierto, ¿qué pasaría, doctor? En caso de ser cierto, pues nosotros ¿qué hacemos? Si son hallazgos de tipo penal, automáticamente lo pasamos a la Fiscalía, y si son disciplinarios igualmente. Nosotros en eso sí no tenemos ninguna consideración. Lo hacemos inmediatamente porque son los recursos públicos los que nosotros estamos cuidando. ¿Cada cuánto hacen ustedes inspecciones en el hospital? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto hacen inspecciones ustedes en el hospital? ¿Contraloría? No. Inspecciones no. A ver, ¿cómo funciona el control fiscal? La Contraloría establece para el año un programa o un plan de auditorías. Auditorías que son del orden departamental, lo que tiene que ver con la gobernación, el Hospital Rosario Pumarejo, el IDREC y así sucesivamente. Y hay otras que son del orden municipal, que son las que tienen que ver con el control fiscal sobre los 24 municipios del Cesar. Eso está programado, eso se hace con anticipación enero, febrero, pero también puede ser reajustado ese plan o ese programa de auditoría. ¿Para qué? Porque en algunos casos se nos han presentado cuestiones importantes, por ejemplo, que no la incluimos en el programa inicial y entonces tenemos que meterlo, sacamos X municipio por considerar que no tiene la importancia para el caso donde se están corriendo unos riesgos mayores y a eso tenemos que apuntarle, sobre todo en el caso de la gobernación y la S en Rosario Pumarejo de López, la S David Villafañe de Aguachica y la S del Hospital Regional de Chiriguaná. Eso es primordial. Entonces nosotros tenemos que hacer esa auditoría. ¿Cada cuánto? En la programación está y se ajusta o reajusta la programación en la medida de que la importancia surja. ¿Qué otra cosa hay? Las auditorías especiales, como en el caso este. Hay unas denuncias, hay unos hechos puntuales y nosotros tenemos entonces que hacer como especie unas auditorías extraordinarias, que sería lo que nos llevaría el caso puntual que nos pregunta la periodista. Por eso no hay, la programación se hace, pero de igual manera se pueden dar unas auditorías especiales. ¿Yo? Pero entonces, ¿cómo se podría denominar que ya la Procuraduría adelantó el proceso porque se había comprometido el presupuesto, la mayoría del presupuesto del año, incluso la Asamblea hizo un debate y ¿qué hizo la Contraloría? No, es que la Contraloría tiene programada la auditoría del Hospital del Hospital Rosario Pumarejo de López dentro de la programación de auditoría. Eso se sube a la plataforma. Nosotros en la página web de la Contraloría usted encontrará cómo están programadas las auditorías y ahí podrá tener respuesta con respecto a la inquietud que tiene.